El día de hoy estamos viviendo y sufriendo una de las crisis económicas más importantes en los últimos 100 años. Las economías en todo el mundo estaban ya muy débiles a principios del 2020, pero con la situación que estamos ahorita viviendo, tanto económica y tanto como de salud, esto ocasionó que todos los sistemas, tanto económicos como de salud, en todo el mundo colapsaran. Lo más importante que tú debes de saber ahorita es cómo tú debes proteger tanto tus inversiones y que tú no te veas afectado tan drásticamente en esta crisis económica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenido de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas acerca de temas específicos sobre inversiones, invertir en la bolsa de valores, en otros instrumentos financieros, en educación financiera, planes personales para el retiro, Afore y otros temas más. Así que si te gustan todos estos tipos de temas, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo a todas las personas que consideres tú que les pueda ser de utilidad estos videos. Y regresando al tema de hoy, cómo tú puedes protegerte contra la crisis económica que todos estamos sufriendo durante el 2020. Entonces, primeramente voy a dar un breve resumen de qué es lo que está pasando. Obviamente, las economías en todo el mundo ya estaban bastante débiles y generalmente una economía en crecimiento dura alrededor de entre 7 a 10 años. Entonces, el último crecimiento que hemos sufrido ha sido desde el 2008 y 2009, que fue la última crisis, que fue la crisis financiera, tal cual en esos años. Entonces, obviamente, pues ya llevamos mucho tiempo creciendo y creciendo sin ninguna desaceleración o sin ningún paro muy importante hasta ahora. Entonces, lo que puede pasar ahorita es que obviamente todas las economías estén sufriendo, ya sea tal cual por la crisis económica o por la crisis de salud que estamos sufriendo todos, y ya sabemos exactamente de qué estoy hablando. Lo que está ocasionando esta crisis económica es que obviamente muchos trabajos, muchos negocios, muchas empresas empiecen a reducir sus ganancias o sus ventas debido a que las personas no pueden salir o que debido a las personas lamentablemente perdieron su trabajo. Pero esto va a ser solamente temporal hasta que otra vez las economías puedan reactivarse completamente sin ninguna restricciones y puedan otra vez generar las ventas que normalmente tenían, y esto también va a generar que cada una de las economías en todo el mundo empiece a mejorar otra vez. Obviamente esto va a ser muy lento, va a ser paulatino, va a ser progresivo, pero en un futuro muy cercano vamos a volver a regresar a la normalidad que todos queremos. Lo que estamos viendo en este momento también es que la bolsa de valores o las principales bolsas de valores en todo el mundo siguen creciendo. Sí, hubo una caída muy importante en marzo, que fue cuando esta crisis de salud empezó a expandirse completamente y convertirse en lo que viene siendo una pandemia, pero desde marzo de este año empezó otra vez a repuntar hacia arriba, y eso ha ocasionado que la bolsa de valores haya crecido y haya prácticamente estado por lo menos completamente recuperado a lo que se vio en febrero de este año, o incluso a encontrar nuevos máximos históricos. Pero esto no quiere decir que la economía esté siguiendo completamente a la bolsa de valores. Recordemos que la bolsa de valores lo que hace es medir o considerar los, ya sea resultados financieros del futuro, o que las personas o inversionistas estén pensando en el futuro y en el potencial que cada una de estas empresas que cotizan tal cual en la bolsa de valores vaya a generar en un futuro. Entonces, la bolsa de valores ve el futuro, pero la economía lo que está haciendo es ver el presente. El presente obviamente no es muy bueno. Ya ahorita los países están poco a poco abriendo otra vez sus puertas y sus economías para generar otra vez dinero, pero esto no quiere decir que ya inmediatamente se va a recuperar. Entonces, ahorita existe una gran discrepancia entre la economía, lo real, y la bolsa de valores, que viene siendo la esperanza o el futuro de estas economías. Hay que tener mucho cuidado siempre que no porque la economía esté muy baja, la bolsa de valores vaya a reflejarlo. Y muchos inversionistas han pensado que la bolsa de valores va a caer otra vez muchísimo porque pues, la economía no está bien. Pero el objetivo principal de este video es decirte a ti cómo tú puedes hacerle para protegerte de esta crisis económica. Sí, tener un ingreso es bueno, tener ingresos pasivos o múltiples fuentes de ingresos es mucho mejor, pero también lo que tú debes hacer es tener muy buena educación financiera. Lo primero que debes hacer es educarte acerca de tus finanzas o de cómo tú puedes manejar perfectamente
ya sea lo que estás ingresando, lo que estás egresando, lo que estás gastando mes con mes, y de esta manera saber exactamente con cuánto dinero cuentas y cómo tú puedes organizarte o administrar este dinero para que no sufras consecuencias graves en el momento de que exista algún tipo de inconveniente o imprevisto que te pueda ocasionar que pues tus planes originales o tu plan a largo plazo se vea afectado ligeramente a corto plazo o incluso pues considerablemente, ¿no? Entonces lo primero que recomendaría yo es que antes de invertir, antes de comprar cosas, antes de invertir incluso en un nuevo trabajo o en un nuevo proyecto o en un nuevo negocio, es que tú tengas un fondo de emergencia de entre 3 a 6 meses. Esto genera que tú tengas una protección o un colchón en caso de emergencia, en caso de un imprevisto o en caso de que necesites recurrir a este dinero y no te veas afectado, principalmente debido porque ya sea porque perdiste tu trabajo o ya no tienes un ingreso fijo que cada mes con mes está entrando, y de esta manera pues tú utilizas este dinero pues para pagar deudas, incluso para comer, pagar rentas. Un fondo de emergencia es lo que te va a proporcionar esta estabilidad y esta seguridad en caso de que exista un imprevisto y tengas que recurrir a esto. También recomiendo pagar tus deudas lo más pronto posible, sobre todo si estas deudas tienen un interés muy elevado. ¿Y cuáles deudas pueden tener un interés muy elevado? Pues principalmente son tarjetas de crédito o incluso préstamos bancarios o financiamiento de autos. Entonces, principalmente tarjetas de crédito que, como todos sabemos, las tasas de interés, sobre todo aquí en México, son altísimas. Entonces tú debes de pagar primeramente tarjetas de crédito para que esto no te vea afectado y no tengas que pagarle tú intereses al banco y te veas aún más afectado. Entonces el punto aquí es pagar todas las deudas que tú puedas sin afectar completamente tus finanzas y que te quedes sin ahorros o que utilices tu fondo de emergencia para pagar las deudas, ¿no? O sea, el chiste es tener tu fondo de emergencia y todos los ingresos que estén entrando tal cual a tu cuenta bancaria o tus inversiones, tú utilices ese dinero para pagar todas las deudas antes de cualquier otra cosa. Y otra cuestión referente a las deudas es que tú no debes recurrir o pedir prestado o incurrir en otras deudas para pagar otras deudas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es, si tienes una gran deuda en tu tarjeta de crédito, lo que no debes de hacer es pedirle al banco dinero para pagar esa tarjeta de crédito, porque al final de cuentas pues vas a tener que pagar esa deuda de todas maneras. Si a lo mejor los intereses son mucho más bajos en el banco para pagar esa tarjeta de crédito, que los intereses son mucho más elevados, puede ser una buena idea pedir ese préstamo y luego pagar o liquidar completamente la tarjeta de crédito que tiene intereses más grandes y ya después tú pagarle al banco, ¿no? Pero yo les recomiendo que, de ser posible, no utilizar o no recurrir a más deuda para pagar otras deudas, y de esta manera pues tú vas a tener un flujo de efectivo mucho más positivo. Este flujo de efectivo positivo lo que va a hacer es que hace una comparación tal cual de los ingresos y de los egresos. Entonces, si tú, por ejemplo, ingresas 20,000 pesos al mes y tú tienes egresos o gastos de 10,000 pesos al mes, pues tu flujo de efectivo va a ser positivo por 10,000 pesos, porque es tal cual 20,000 menos 10,000. Entonces es muy importante siempre tener un flujo de efectivo positivo para que siempre tengas más dinero o ingreses más dinero mensualmente del que sale, y de esta manera te permite la flexibilización y ya utilices este dinero ya sea para pagar más deuda o utilizarlo para más educación para ti o para tus hijos, o incluso utilizarlo pues para hacer las inversiones, para aportar para tu plan personal para el retiro, para tu Afore, o incluso pues también dar a tus gustos o tus necesidades. Entonces siempre es muy bueno tener este flujo de efectivo positivo. Y una vez que ya tú tuviste tu fondo de emergencia, una vez que ya pagaste deudas, una vez que ya tuviste mejores finanzas personales y tienes un mejor control de tu dinero y tienes un flujo de efectivo positivo, ahora sí puedes empezar a hacer inversiones, ahora sí puedes invertir en un negocio o incluso en un negocio que ya tienes o iniciar uno nuevo, porque de esta manera ya no te ves afectado monetariamente. En caso de que pierdas ese dinero extra que estás generando mes con mes, pues no te va a haber afectado considerablemente en tus finanzas, porque tú ya estás controlándolas completamente y es dinero extra que puedes utilizar para generar aún más dinero. Y lo importante aquí también es siempre diversificar en muchos tipos de inversiones. No apostarle solamente a comprar una casa, o no apostarle solamente a la bolsa o a
préstamos colectivos o a financiamiento colectivo. Siempre debes de diversificar en distintos instrumentos de inversión para que en caso de que si uno te va mal, a los demás no les vaya tan mal. Esto es siempre muy, muy importante. Cuando se trata de la bolsa de valores, yo siempre recomiendo que tengas una cantidad considerable de tu porcentaje de portafolio en la bolsa de valores en ETFs, Exchange Traded Funds, que prácticamente son fondos de inversión indexados que se cotizan en la bolsa de valores, que tienen una cartera o una canasta de muchas y muchas empresas o negocios que cotizan tal cual en la bolsa de valores, ya sea de Estados Unidos, de México, en Europa, en Japón, en fin, en muchos lugares. Y de esta manera no solamente estás invirtiendo en una sola empresa, pero estás invirtiendo en un conjunto de empresas que estas te permiten pues invertir en diferentes sectores de la economía y que tus inversiones no se vean afectadas, o que tú simplemente no la apuestes a solo una empresa y si le va mal, pues te va mal a ti también. Entonces siempre es muy, muy importante. Aquí les voy a dejar un link a mi video de ETFs donde explico más a fondo cómo funcionan estos. Pero si a ti te interesan las bienes raíces y en vez de tú comprar una casa o incluso pedir prestado dinero al banco para comprar una casa, lo que puedes hacer es limitar ese riesgo o diversificar ese riesgo en FIBRAs, que son fideicomisos de infraestructura en bienes raíces. Y lo que hacen estos es tal cual invertir en muchos inmuebles o en muchas casas o en muchos proyectos de bienes raíces en donde también está diversificado. Entonces estos fideicomisos son tal cual empresas que recolectan dinero de inversionistas y que estas empresas utilizan ese dinero para comprar inmuebles y rentarlos a negocios o a empresas, ya sea nacionales o internacionales. Y de esta manera, tal cual esta empresa lo que va a hacer es recolectar rentas. Renta de aquí, renta de acá, renta de acá. Cientos y cientos de diferentes tipos de rentas en diferentes tipos de sectores, ya sean comerciales, hoteleros, industriales, domésticos. Entonces de esta manera también tú te estás diversificando completamente. Estas fibras se pueden conseguir también en la bolsa de valores y cotizan como si fueran acciones como tal. Este tipo de instrumento también yo invierto y yo hice un video referente a las fibras. Entonces también les voy a dejar el link aquí para que ustedes estén considerando hacer este tipo de inversiones. También lo que puedes hacer es invertir en dólares o en euros o en monedas que son de países desarrollados. De esta manera tú te estás protegiendo porque generalmente en temporadas o en tiempos de crisis las monedas de países desarrollados se comportan mucho mejor o por lo menos no pierden tanto valor como en países o en monedas de países emergentes o que tienen un poco más de riesgo como México, Latinoamérica, Asia y otros países. Entonces es muy recomendado comprar inversiones en dólares y yo lo que recomiendo también es invertir en instrumentos que estén dolarizados o eurizados, como se diga, la verdad no sé, pero de esta manera tú tengas exposición a estas monedas que son mucho más fuertes y tu dinero tampoco no se ve afectado con el tipo de cambio y al contrario empieza a crecer y crecer, que tenga exposición tanto de los rendimientos o del desempeño de las empresas o de la bolsa de valores o de otros instrumentos, pero que también tengan desempeño y rendimiento o exposición al tipo de cambio con respecto a moneda nacional como peso mexicano o cualquier otra moneda de países emergentes. Durante los próximos videos también voy a explicar cómo está conformado mi portafolio de inversiones para que vean más o menos cómo yo utilizo los diferentes tipos de instrumentos financieros para hacer una gran diversificación en mi portafolio y no tener exposición solamente a bolsa de valores o no solamente a bonos gubernamentales o a bienes raíces. Y de esta manera yo me protejo y es tal cual de lo que yo estoy hablando, diversificar en diferentes tipos de instrumentos financieros para que al final de cuentas tú tengas mayor protección, mitigues ese riesgo, pero que los rendimientos sigan bastante altos. En fin, todos estos tipos de recomendaciones son muy buenas porque de esta manera tú durante crisis económicas e incluso en épocas de auge y de crecimiento, tú puedes seguir estos tipos de inversiones y tener o poner mucha atención a este tipo de inversiones para que tu portafolio de inversión no se vea afectado e incluso se vea beneficiado en épocas tanto de crisis como de crecimiento. Pero siempre lo importante es primeramente invertir en ti mismo, invertir en educación, invertir en cursos, invertir en conocimiento que te ayude a ser mejor persona, generar más dinero, más ingresos y después de eso ya puedes invertir en diferentes tipos de instrumentos que te generen más dinero.
También siempre tú debes considerar cuál es la tolerancia al riesgo, o sea, cuánto tú estás dispuesto a arriesgar ese dinero con el resultado de que tú vas a conseguir un rendimiento o ganancias en un futuro. Entonces, si tú eres una persona que no le gusta mucho el riesgo, probablemente la bolsa de valores, que fluctúa de repente muchísimo, no sea para ti. A lo mejor para ti sean mejores bonos gubernamentales, o invertir en bienes raíces o en otros tipos de instrumentos financieros que no te generen tanto rendimiento, pero que te proveen estabilidad o un poco menos riesgo, y de esta manera pues tú te sientas mucho más saludable. Lo importante aquí también es que tú te sientas cómodo, no solamente porque una inversión te genera muchísimo más rendimiento que la otra, la vas a aceptar o lo vas a utilizar en tu portafolio con el fin de buscar muchas ganancias, pero al final de cuentas ni siquiera vas a poder dormir porque vas a estar siempre súper nervioso o preocupado por tus inversiones. También es importante tú tener ese control físico y mental de tus inversiones. Saber siempre tu horizonte de inversión es sumamente importante para que de esta manera puedas fundamentar o puedas armar tus objetivos y tu planeación a largo plazo. Entonces siempre tenemos que pensar a largo plazo, pero con un plan o una proyección completamente definida y saber exactamente para qué vamos a utilizar ese dinero, para qué lo vamos a invertir y cuánto tiempo va a estar invertido para nosotros cumplir con nuestros objetivos o nuestros resultados. Y bueno, estos han sido algunos de los consejos que yo recomiendo que ustedes sigan cuando existe una crisis económica e incluso cuando existe una época de auge o de crecimiento, ya sea en las economías, en las bolsas de valores o en otros tipos de instrumentos financieros. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse a este canal, denle like a este video, recomiéndalo con todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.